¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del niño, que es un niño espiritual. Hoy por hoy las iglesias también están llenos de niños espirituales. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a un niño espiritual? Yo quiero ahora ilustrar de manera muy práctica sobre este tema. Igual que nosotros hemos nacido en este mundo a través de nuestra madre, Dios nos ha permitido ver la luz y tener vida en esta tierra. De igual manera, los hijos de Dios, los que han renacido de nuevo a través de la palabra, cuando han creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que somos niños espirituales. ¿Qué nos aconseja la Biblia a través de este importante tema? Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, ha dicho: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor». Aquí el apóstol Pedro ha dicho una palabra muy importante: anhelar la leche espiritual, para que podáis crecer. Igual que los niños cuando nacen de su madre necesitan urgente de la leche materna para su crecimiento, de igual manera los que han nacido a través del Espíritu necesitan urgentemente de la leche espiritual para que puedan crecer para salvación. En este caso, Pedro no está hablando de la salvación del alma y del espíritu o de la eternidad, más bien está hablando de la salvación de las buenas obras dentro de la vida cristiana. Por eso, los hermanos que después de recibir la salvación anhelan fervientemente la leche espiritual, ellos pueden crecer muy bien dentro de la iglesia y pueden ser de gran bendición dentro de la vida cristiana. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, 11, ha dicho: cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño. Hasta que fui hombre, dejé de lo que es niño. Nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, hay muchísimas cosas que ignoramos, porque aún toda la palabra no ha venido a la revelación, a nuestro entendimiento. Y por eso actuamos como niños y nos equivocamos también porque tenemos mucha debilidad. Pero a medida que vamos recibiendo la palabra de Dios, vamos creciendo, igual que cuando un niño nace en este mundo, va recibiendo buena leche, también va teniendo un buen crecimiento. De igual manera nosotros, mientras más cerca estamos de la palabra de Dios, mientras hagamos de tener una mejor comunión, aún dentro de la iglesia, entonces nosotros vamos a crecer muy bien y vamos a dejar de pensar como niños y de hablar como niños y de juzgar como niños hasta llegar a ser unos hombres de Dios, útiles para la obra, útiles para el Señor. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto también dijo que él no podía hablar como a hombres espirituales, sino como a carnales. Él quería dar alimento sólido, pero tuvo que decir que otra vez tiene que dar leche espiritual. Un niño siempre discute por cualquier situación pequeña, que para él es un mundo grande. Discute por una situación muy sencilla, pero los que han crecido en la fe, luego cuando hemos crecido conforme a la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que esas eran cosas insignificantes por las cuales estábamos peleando. La iglesia de Corinto tenía esa situación, había disensiones, pleitos, contienda entre ellos. Por eso el apóstol Pablo dijo: os llamo no como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Entonces nosotros, una manera de dejar nuestra niñez y ser varones de Dios es cuando hemos crecido conforme a la palabra, conforme al conocimiento de su palabra. Pablo, o en el autor del libro de los Hebreos capítulo 5, también ha dicho que después de tanto tiempo, eso significa que cuando un creyente, después de su nacimiento nuevo, ha pasado ya un buen tiempo, debe ser ya maestro de la palabra de Dios. Pero Pablo dijo a través del libro de Hebreos que era otra vez volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
tenía la intención de dar comida sólida, pero él dijo, no sois aún capaces de recibir la comida sólida, sino otra vez la leche espiritual. La leche espiritual reciben los niños, pues la comida sólida es los que han alcanzado la madurez suficiente en cuanto al conocimiento de la palabra. Saben discernir entre lo bueno y lo malo, porque a través de la palabra de Dios han podido alcanzar ese tipo de madurez. La pregunta también aparece, ¿hasta cuándo? El crecimiento en el espíritu, no hay un techo por sí en los cuales podemos decir ya estamos satisfechos con lo que yo he aprendido. Al contrario, mientras más conocemos de la palabra de Dios, vemos que cada vez necesitamos crecer más y que aún nos damos cuenta en algunos casos que somos niños en ciertas áreas y por eso necesitamos abundantemente de la palabra. En el libro de Efesios, Pablo también ha dicho, Efesios capítulo 4, del 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que el crecimiento en la palabra de Dios no hay un techo hasta llegar al varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Esto es perfección. Pero sabéis que esto es una cuestión solamente de anhelar y desear seguir el carácter de Cristo, al varón perfecto, mirando a Cristo, hasta llegar a la altura del varón de Cristo. Alguien puede decir, eso es imposible. Si sometemos y nos negamos cada día a nosotros mismos y crecemos en la fe, podemos ser hombres útiles a Dios para que glorifiquemos junto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, esto quería resumir el tema de que es un niño espiritual.